Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Dios les bendiga en esta bendita mañana, mis amados hermanos y amigos. Soy el pastor Basilio Miranda, pastor de la Iglesia Príncipe de Paz en Cuilapa, Santa Rosa. Es un privilegio para mí en esta hora poder saludarlo y agradecer a Dios porque nos permite una vez más la dicha y el privilegio de estar en este bendito lugar para compartir con ustedes una palabra que no cabe duda trae bendición a su vida, trae consuelo, trae fortaleza, pero sobre todo trae una exhortación y enseñanza a nuestras vidas. En esta hora quiero invitarlos a que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras y podamos leer unos versículos de la bendita palabra. Para ello lo invito a que abra su Biblia allá en el capítulo 24 de Génesis. Capítulo 24 de Génesis, versículo 1 en adelante. Son varios versículos los que vamos a leer, pero no puedo leer unos 2 o 3 versículos porque de lo contrario no podríamos entender el contexto del por qué esta palabra es importante para nuestra vida. Así que vamos a leer en el nombre de Jesús. Después lo invito a que oremos juntos por la meditación de la palabra. Dice la soberana palabra: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelva mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salían las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que esa esta sea la que tú has destinado
para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí, Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de beber, dijo también: para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Voy a dejar hasta aquí esta lectura de la palabra. Invito a que nos unamos en oración. Padre bueno y santo que estás en gloria, te alabamos, Señor, por permitirnos, primeramente, Dios, la dicha de despertar este día con vida. Gracias, Señor, porque pudimos abrir nuestros ojos, Señor, y ver la grandeza de tu poder reflejado en este bendito día. Ver tu gloria, Señor, manifestada en tu creación. Gracias por nuestra salud, pero también gracias por el privilegio que hoy nos das de poder compartir tu palabra y meditar en ella. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de transmitir tu palabra a través de este bendito canal. Gracias, Señor, por bendecir a Guatemala con el canal 27. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos que están realizando un trabajo, Señor amado, fuerte y arduo, Dios mío, detrás de cámara, en producciones, Señor amado, y todo el personal que tiene que ver con la producción, Dios mío, de la programación de Canal 27. Señor, te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Y que esta palabra que hemos leído nos traiga una lección de vida práctica a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te ruego que bendigas la vida, Dios mío, de mis hermanos que a esta hora nos están viendo a través de su televisión. Señor, gracias. Bendice esas vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero meditar bajo el título: el plan de Dios requiere del instrumento humano. El plan de Dios requiere del instrumento humano. Todo creyente debe estar dispuesto a cumplir con el plan de Dios y someterse a su voluntad según el propósito de Dios. Mis amados, cuando leemos el capítulo 24 de Génesis, podemos ver que este capítulo es prácticamente un manual de enseñanza, un manual para tomar una consejería, ya sea matrimonial o de vida personal. Mi amado, de aquí podemos sacar enseñanzas vitales que nos pueden ayudar a entender cuál es nuestra función dentro del plan de Dios y cuál es el propósito de Dios para nuestra propia vida
y para que usted y yo podamos ser parte del plan de Dios como instrumentos humanos. Podemos ver en este capítulo que hemos tomado y estos 21 versículos que leímos, podemos ver tres personajes que trabajan en un mismo propósito, que obran de acuerdo a un proyecto, que hacen las cosas basado en la dirección de un Dios soberano. En primer lugar, tenemos a Abraham, el patriarca, como el personaje principal, como el personaje que tiene el interés porque el plan de Dios siga su proceso de acuerdo a lo diseñado en el corazón y la mente de Dios. Óigame, Abraham reconoce y sabe perfectamente que su tiempo y su edad pues es bastante avanzado. Pero mi amado hermano, él no quiere dejar a media las cosas. Él quiere dejar definido que el plan de Dios se siga ejecutando a través del instrumento humano llamado Isaac. Luego tenemos la actitud de un siervo que está sometido a su Señor, pero que también camina bajo la providencia de Dios. Y por último, podemos ver dentro de los personajes humanos a una doncella que sin saber lo que Dios está haciendo por ella y en ella, y va a hacer a través de ella, se presta como el instrumento de Dios para poder seguir con su proyecto salvífico para los que hoy podemos decir, yo soy salvo por gracia de Dios. También al final de esto podemos ver nosotros la intervención divina cuando el instrumento humano trabaja de acuerdo al propósito de Dios. Mi amado, es interesante entonces ver y analizar cada uno de las acciones de estas personas que actúan como instrumento en las manos de Dios. Número uno, podemos ver la preocupación de Abraham. Si leemos los versículos 1 en adelante, podemos ver, mis amados hermanos, que en Abraham hay una preocupación. Y no era para menos. El hombre, según la Sagrada Escritura, ya era un hombre avanzado de edad. Era un hombre que había transcurrido en esta vida y que sabía que de un momento a otro su vida podía llegar a su fin. Pero antes de ese procedimiento o antes de ese proceso, él quiere dejar establecido en orden las cosas por las que Dios va a seguir obrando y va a seguir trabajando a través del ser humano para la gloria de su nombre. Me interesa mucho ver que la preocupación de Abraham era no solamente por su hijo Isaac. Sabía que su hijo, entrado en edad, consciente de su propia necesidad, podía tomar esposa en cualquier lado, en cualquier lugar. Pero Abraham tenía un compromiso con Dios. Y ese compromiso lo hacía caminar en la dirección que Dios le dijese. Y Dios no había permitido, ni tampoco permitirá, que las personas que conocen de Dios se unan
a personas que no tienen absolutamente ni la idea de lo que Dios es para su vida. Con razón el apóstol Pablo dijo, no os unáis en yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Mi amado, en esta hora podemos ver que Abraham está consciente de esa necesidad. Pero déjeme decirle, la preocupación más interesante de Abraham era cumplir con lo que Dios le había demandado. Dios desde el mismo momento de su llamado le dijo que se saliera, que se fuera de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le mostraría, y que allá iba a ser de él una nación grande, que allá lo iba a bendecir para ser de bendición a las familias de la tierra. Abraham había asumido esa responsabilidad. Abraham había tomado esa palabra de Dios no solo como una promesa, sino como un imperativo que lo movía a cumplir a cabalidad con el propósito suyo. Por eso, mi amado hermano, es necesario que analicemos. Quizás en el contexto histórico podemos ver que Abraham sale de una tierra pagana, pero luego va a otra tierra pagana. Él va en medio de gente que sirve a dioses extraños. Sale de Ur de los Caldeos, un lugar idólatra, un lugar entregado a todo lo que se llama pecado y todo lo que tiene que ver con el libertinaje humano. Abraham sale de ahí porque Dios lo toma para hacer de él un instrumento y lo lleva a una tierra desconocida. Pero Abraham entiende que ese propósito no era solo para él, porque él entiende que lo que Dios le ha dicho, que va a bendecir su vida y que va a ser de bendición para muchas naciones, eso para él era un compromiso. Y mi amado, sabiendo que ya era un hombre avanzado en edad, él quería pasarle la estafeta a Isaac. Él quería trasladar a Isaac el compromiso de continuar en obediencia a Dios. Él quería dejar en Isaac, su hijo, la oportunidad de seguir siendo el instrumento a quien Dios usaría para continuar el proyecto de vida que se había propuesto para la raza humana. Mi amado, es interesante entonces ver que la preocupación de Abraham por su hijo, es interesante ver eso. Pero aquí me llama la atención. Él le pide a su criado que le haga una promesa, que haga un juramento, que no tome para su hijo Isaac mujer de las hijas de los cananeos. Podríamos decir en nuestro contexto en el que vivimos, eso es discriminación, ya sea racial o religioso. No, mis amados, no había tal discriminación. Abraham sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él quería mantener esa línea de santidad, esa línea de rectitud, esa línea de obediencia a Dios y mantener una religión pura para la gloria de Dios. Él no quería que una mezcla religiosa pudiese intervenir y afectar el plan de Dios. Mi amado, es por eso que Abraham elige a la esposa de su hijo. Y déjeme decirle algo,
yo pensando en esta palabra, me hice la pregunta, ¿qué pasaría y cómo serían nuestras congregaciones? ¿Cómo sería la iglesia de hoy si los hijos de cada creyente, de cada hijo de Dios, tomaran en consideración el ejemplo de Isaac con su padre? Isaac no fue el que eligió la esposa. Isaac no fue el que fue a escoger a su esposa. Fue Abraham el que envía a su siervo. Ni fue Abraham el que escogió la esposa para Isaac. Pero sabe una cosa, en nuestros días, mi amado hermano, nuestros hijos, digo nuestros en término plural, porque soy parte de la sociedad de nuestra linda Guatemala, también soy parte de la iglesia, y déjeme decirle que nuestros hijos hoy, sin hacer caso a la consejería de los padres, sin hacer caso a la instrucción de los padres, toman decisiones que a la larga les afecta su vida espiritual, afecta su comunión con Dios, su comunión con la familia, su comunión con la iglesia. Mi amado hermano, si fuésemos cuidadosos como Isaac, yo le aseguro en el nombre de Jesús que habría más gente comprometida en la iglesia. En cierta ocasión me ha tocado vivir como pastor y aconsejar a jóvenes que se comprometen en el matrimonio. Pero en una ocasión me tocó asesorar un caso en particular de una joven que pertenecía no a una iglesia cristiana evangélica, pero pertenecía a un grupo religioso ajeno a nuestra creencia evangélica. Cuando yo confronté los dos y le dije, ¿usted cuál es su compromiso con Dios? La señorita me dijo, bueno, yo no sé. Mi mamá me lleva a misa siempre, pero no sé cuál es mi compromiso. Y yo le dije, ¿usted está consciente de que se va a unir en matrimonio con una persona que tiene el propósito de servir a Dios? Y me dice, sí, pero en el camino lo arreglamos. Eso es típico en todas las congregaciones de jóvenes que no obedecen la voluntad de Dios. Podemos ver entonces que la preocupación de Abraham es mantener esa línea de obediencia. Número 2, podemos ver la actitud del siervo. Una actitud sumamente interesante. Sumiso a su Señor como su amo. Sujeto a las ordenanzas de Abraham. Pero algo interesante, sujeto también a la dirección divina que vivía sobre Abraham. Déjeme decirle, aquel hombre trata de dejar las cosas en claro, pero camina hacia la tierra de su Señor, guiado por la provisión divina, caminando bajo la provisión de Dios, sabiendo que Dios iba a prosperar su camino. Llegado a la tierra de Abraham, dice que hizo arrodillar los camellos. Y lo más interesante aquí es que hace una oración en favor de Isaac, su señor, y de Abraham. Y él pone una señal y le dice, si me haces prosperar, si haces que suceda esto, yo sabré que tú has elegido a la doncella indicada. Mi amado, qué interesante cuando el ser humano, cuando el creyente en Dios obedece la voluntad de Dios y se somete a la voluntad de Dios.
todas las cosas caminan de acuerdo al plan y diseño de Dios. Dios estaba diseñando lo que Rebeca no sabía para ella. Dios estaba preparando para Isaac una esposa hacendosa, una esposa servicial, una esposa entregada totalmente a lo que se llama servir. Mi amado, es interesante cómo Dios cumple el propósito y la petición de aquel siervo. Mi amado hermano, aquí entra la intervención divina. Dios va a intervenir en la vida del ser humano, va a intervenir en la vida del creyente cuando nos sometemos a Él, cuando estamos dispuestos a dejarnos guiar por Él. Dios va a intervenir en el momento preciso. El ejemplo de Abraham nos debe enseñar a los padres que como padres debemos mostrar a nuestros hijos el camino de la obediencia. De Abraham podemos aprender que nuestra mayor preocupación como padres es que nuestros hijos continúen en la línea del plan de Dios, en ese plan de salvación que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Mi amado, de Eliezer podemos entender y aprender que como siervos de Dios, aleluya, como siervos de Dios, debemos obedecer a nuestro Señor y caminar bajo la guianza del que todo lo puede. De Rebeca podemos aprender la disposición de servicio, aun cuando no se conoce a la persona. Rebeca no conocía a Eliezer, no habían tenido amistad con él, era su primer encuentro, pero donde Dios obra, las cosas funcionan para bien. Mi amado hermano, ¿quiere usted ver a su familia unido en obediencia a Dios? Aprenda esta mañana de el patriarca Abraham. Aprendamos, jóvenes, aprendamos de la actitud de Isaac, que no escogió según su capricho, según sus emociones, según las hormonas que estaban alteradas en él. Él no estaba pensando en eso. Él estaba pensando en que su padre haría las cosas perfectas. Mis amados, si queremos ser bendecidos, dejemos que Dios haga las cosas de acuerdo a su propósito en nuestra vida. Tengamos presente que en el plan de Dios, Dios requiere del instrumento humano. Que Dios te bendiga. Gracias por tu atención, hermano. Será el próximo domingo que podamos compartir un tema diferente, pero con un propósito siempre dispuesto a contribuir a la bendición de cada uno. Dios le bendiga, mi hermano. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.